palabra de Dios. Llegar aquí es un lugar muy especial, hermanos, tantos recuerdos, tantas cosas que Dios nos permitió experimentar aquí y ustedes siempre tienen un lugar muy especial en nuestro corazón, hermanos. Estamos constantemente orando por ustedes, orando por el pastor Guzmán, por su esposa, por sus hijos, van a ser Génesis. Va después seguir Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. eh, este, y pues oramos por ustedes, hermanos, y es un gozo saber que siguen adelante. Es un gozo saber que Dios está obrando en la iglesia y Dios obrará en gran manera para cumplir sus propósitos, hermanos. Y agradecemos mucho estén orando por su servidor y mi familia allá en Nabolato. Parece increíble, hermanos, pero ya pasaron casi 9 meses. En unos días más ya son 9 meses que salimos a Nabolato. Y gracias por recordarnos en sus oraciones, hermanos. Dios ha sido bueno, Dios ha estado obrando y que Dios sea glorificado en todo lo que sucede, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Marcos capítulo 5. No estaba seguro si me iba a tocar compartir, hermanos, pero estaba llorando, pidiendo al Señor si me da la oportunidad de compartir, pidiendo al Señor que me guiara a qué predicar, a qué enseñar. ¿Se acuerdan qué predicó el pastor Guzmán el domingo, hermanos? No me digan qué predicó, pero si usted estuvo aquí, ¿se acuerda qué predicó el pastor Guzmán el domingo? Amén, qué bueno. El domingo antepasado, el anteantepasado, hermanos. Amén. A ver, díganme qué predicó hace 3 domingos. Bueno, si no se acuerdan qué predicó el pastor Guzmán hace 3 domingos, este mensaje que voy a compartir, hermanos, yo lo prediqué hace 2 años, el 4 de julio. Entonces, si no se acuerda qué pasó hace 3 domingos, se me hace difícil pensar que se acuerde lo que se enseñó hace 2 años. Entonces, pues por algo Dios puso esto en mi corazón, hermanos. Sí. Marcos capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, versículo 35 y 36 para iniciar el estudio. Marcos 5, versículo 35 y 36. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos, dice la Biblia que mientras Cristo hablaba, ¿con quién hablaba? Con la mujer de flujo de sangre. Vinieron de casa del principal de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y como la hija murió, le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? ¿En qué sentido? Jesús va acompañando a Jairo, y para estas personas ya no tiene caso que Jesús siga con Jairo camino a casa. ¿Por qué? Porque la niña ya murió. Y el texto nos dice, hermano, que Jesús escuchó lo que le habían dicho. Y Jesús dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús no le dijo: mira, así como premio de consolación, yo predicaré en el funeral. No, Jesús le dijo: no temas, solamente te pido que creas. Y hermanos, yo sé por las circunstancias que yo he pasado, que mi familia ha pasado. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero creo que constantemente necesitamos ser recordados por estas palabras: no temas, cree
solamente. Señor, gracias por su palabra. Gracias por el honor de estar nuevamente en esta querida y preciosa iglesia, Señor. Sea usted el que hable, Padre, se lo suplico. Reconozco mi total incapacidad y usted sabe mi deseo y mi anhelo de ser una ayuda y bendición. Padre, por favor, sea usted el que hable. Se lo ruego y se lo pido en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 5, hermanos, es un capítulo asombroso, hermanos, impresionante para mí. Marcos 5 nos muestra de una manera muy especial la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, Cristo es Dios y en los evangelios vemos de una manera muy clara la autoridad que Él tuvo, que Él mostró, evidenciando quién era Él. Lo señalaron, lo menospreciaron, hermano, lo crucificaron, pero Él dio muestras muy claras e impresionantes de que Él es quien dijo ser Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. En este capítulo, Marcos 5, yo siempre lo he titulado, hermano, el capítulo de los casos perdidos, hermanos. Porque si notamos en este capítulo, vemos tres situaciones que antes de que Jesús interviniera, hermano, eran casos perdidos. Pero Jesús, el que todo lo puede, mostró su autoridad sobre los poderes demoníacos, sobre la enfermedad y sobre la vida misma. Hermano, ¿qué le dijeron los amigos de Jairo? Y mira, hermano, los amigos de Jairo no estaban mintiendo. Y con todo el dolor en su corazón le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer. Hermano, pero cuando Jesús se dispone a obrar, aunque las circunstancias nos digan ya no hay nada que hacer, siempre hay que prestarle atención, hermano, y creer lo que Dios dice en su palabra por encima de lo que digan las circunstancias, por encima de lo que digan otras personas, hermanos. Ahora, en Marcos 5 vemos tres casos perdidos que se solucionaron, que hermano, cuando el Señor obra, lo que humanamente hablando estaba perdido, Dios lo cambia bien. Y vemos cómo esos casos perdidos se solucionaron, pero vemos claramente también, hermano, que hay un patrón que se repite. Y creo que el Señor quiere enseñarnos algo a través de eso. Veamos en primer lugar los casos perdidos. Mire, capítulo 5, versículo 1 al 20. ¿Qué título aparece arriba del versículo 1, hermanos? El endemoniado gadareno. Ahora, hermano, no sabemos cómo se llamaba. Sabemos que era de la región de Gadara. Y hermano, ¿cuál era la situación de este hombre? Mire versículo 2. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿dónde, hermanos? Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Hermano, era una persona incontrolable. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué dice después, hermanos? E hiriéndose con piedras. Nada más le menciono un detalle, hermanos. Hay mucho que se puede decir aquí, pero nada más menciono un detalle. Dice la Biblia que le ataban con cadenas
y grilletes. Ahora, el texto no lo dice, pero muy posiblemente, ¿quién le ataba con cadenas y con grillos, hermanos? Obviamente las personas, ¿verdad? Pero ¿quiénes? Muy posiblemente su propia familia. Hermanos, su propia. A ver, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes, papás, han tenido ganas de amarrar a sus hijos? No se cree. Hermano, su propia familia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que agarraba piedras y paz. Hermano, dice otro pasaje que se aventaba al agua, al fuego. Hermano, su vida corría peligro. Entonces los papás, en su desesperación, ¿qué hicieron? Amarrarlo. Pero por el poder de los demonios, hermano, como si fuera estambre, como si fuera algo muy insignificante, lo rompía, lo hacía pedazos y seguía su vida de desenfreno, su vida de pecado. Hermano, una situación muy triste. Dejó la comodidad de su casa por andar en los sepulcros. Dice la Biblia, el pasaje paralelo, desnudo. Hermano, una situación increíble. Ahora, mire el siguiente caso perdido. Versículo 21. Dice la Biblia, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está, ¿qué, hermanos? Ahora, ¿qué es la idea de la palabra agonizando, hermano? Que está fervientemente tocándole las puertas a San Pedro, hermano. Agonizando es que está a punto de colgar los tenis, hermano. O sea, a punto de petatearse. Agonizando. ¿Qué tenía? No sabemos. Pero está, dice la Biblia, agonizando. Y Jesús le dice a Jairo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermano, Jairo está en casa, desesperado, pensando, ¿qué se puede hacer para ayudar a mi hija? Dice la Biblia que era el principal de la sinagoga. Hermano, socialmente tiene una buena posición, materialmente muy posiblemente no es millonario, pero tiene lo suficiente. Hermano, tocaron la puerta de médicos, buscaron por aquí y por allá y ya no hay nada que hacer. Pero Jairo escucha que Jesús va pasando por la ciudad y hermano, se arriesga a pasar los últimos momentos con su muchacha y le dice a su esposa, a la gente, voy a ir por Jesús. Y cuando él sale de la casa y va por Jesús, no sabemos cuánto tiempo pasó, que de repente se escuchan los gritos, hermano. La gente empieza a llorar. La mamá desesperada, mi niña. Y su hija murió. No le pudieron mandar un WhatsApp, no pudieron llamarle porque obviamente no existía nada de eso, pero alguien de la casa tiene que ir y darle la noticia y decirle, ya no hay nada que hacer. Tu hija ya murió. Y hermanos, si la situación del gadareno es difícil, ¿qué podemos decir de esta situación? El gadareno vive una vida descontrolada, pero está vivo, hermanos. Está vivo. Pero ante una situación donde esta jovencita de 12 años ha muerto, hermano, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Hermano, los mensajeros que fueron con Jairo no los podemos acusar de tener un mal corazón. Sencillamente dijeron la verdad. No molestes al maestro porque ya no hay nada que hacer.
Hermano, ¿no hemos estado a veces en situaciones donde ya ni jalarse los cabellos, hermano? Porque podemos pensar, ya no hay nada que hacer. Ya intenté por aquí, por allá, toqué esta puerta, toqué aquella, le hice así, le hice así, le dije de esta manera, se lo dije de otra manera y nada funciona. Y posiblemente muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde nuestro pensamiento es, ya no hay nada que hacer. Pero, hermano, Dios tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Mire otra situación, hermano, versículo 25. Capítulo 5 de Marcos, versículo 25. Dice la Biblia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de qué, hermanos, y había sufrido mucho de muchos médicos. Ahora note, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes que. Ahora, hermano, ¿es la intención de los médicos, hermano, hacer sufrir a la gente? Ahora, yo los veo con una jeringa en la mano y a mí me da la impresión como que sí. Hermano, pero no es la intención del médico. El hermano Ortega decía a los pacientes, es un piquetito nada más, ¿verdad, hermano? ¿Y cuál piquetito, hermano? Yo me acuerdo que un día me senté ahí en su consultorio, hermano, y el hermano Ortega me iba a revisar la boca para ver qué me hacía, y en la plática me envolvió, y cuando menos pensé, hermano, ya tenía el diente en la mano, y yo le dije, ¿qué me iba a hacer después? Aquí lo tengo, ¿ya para qué después? Hermano, yo ni sentí la anestesia, tenía mano santa el hermano, porque dije, ¿en qué momento me impuso la anestesia? Que cuando menos pienso el diente, aquí está el diente, lléveselo de recuerdo. Hermanos, ¿por qué dice que había sufrido mucho de muchos médicos? Porque díganme si no es cierto que vamos al médico con esperanza. Aunque nos va a despelucar, hermano, aunque nos va a quitar no sé cuánto dinero, pero usted no va al médico pensando, ay, este matasanos me va a terminar de amolar. No, hermano, vamos al médico con esperanza. Y cuando le han hablado maravillas del médico y en lugar de sentirse mejor, se siente peor, hermano, ¿cuál es el sufrimiento que ella experimentó de los médicos? Decepción, hermano, decepción. Y al punto, hermano, que todos los recursos que ella tenía se agotaron. Ahora, y una idea por qué se agotaron los recursos, hermanos, es porque muy posiblemente el esposo la abandonó. El esposo ya no estaba dispuesto, hermano, a seguir con ella. ¿Por qué? Por muchas razones, hermano. Por la enfermedad que ella tenía, podía ser señalada que estaba bajo maldición, que era una mujer maldita, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, no podían dormir juntos porque ceremonialmente la cama, la silla donde la mujer se sienta, nadie más se puede sentar. Hermano, era una situación bien complicada. Pero como matrimonio, hermano, ¿qué prometemos? En las buenas y en las malas y en las peores. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pero este hombre, si así fue la situación, hermano, no cumplió con ese compromiso. La dejó, la abandonó y ya no puede generar recursos. Ya no hay dinero para ir a otro médico. Hermano, físicamente, ¿cómo se encontraría la mujer? No quiero ni imaginarme, 12 años, hermano, anémica, desnutrida, débil, emocionalmente, sintiéndose posiblemente basura. Hermano, pero el texto dice, un día oyó hablar de Jesús. Oh, hermano, el prestarle atención a las palabras de Jesús, a la palabra de Dios, hermano, cómo cambia las cosas, hermanos. Mire, 3 casos perdidos. Un hombre endemoniado,
que posiblemente era padre de familia, era hijo, era hermano, era parte de una colonia, parte de una sociedad con una vida incontrolable, una niña que ha muerto y una mujer que está muy cerca de morir, hermanos, muy deprimida, muy angustiada. 3 casos perdidos. Pero en segundo lugar, lo que quiero decirle es que la situación perdida del hombre es una oportunidad, hermanos, para ver la mano de Dios, para ver el poder de Dios. ¿Qué sucedió con el endemoniado gadareno? ¿Qué pasó con este hombre? Marcos 5, versículo 15. Marcos 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿qué, hermanos? Se maravillaban. Hermano, el hombre con una actitud incontrolable. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Tuvo un encuentro con Cristo. Tuvo un encuentro con Jesús. Hermano, Jesús, si usted recuerda la conversación, le pregunta no al hombre, a los demonios: ¿cómo te llamas? ¿Y qué respondieron los demonios? Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Una legión era un término que se usaba en el ejército romano, si mal no recuerdo, para enumerar, hermano, alrededor de 5,000 soldados, 6,000 soldados. Hermano, una multitud de demonios atormentando, influenciando, moviendo a este hombre a vivir una vida totalmente descontrolada. Hermano, pero Jesús, con el poder de su palabra, libró a este hombre. Libró a este hombre. Y este hombre está frente a Jesús, hermano, sentado en la actitud de un discípulo, diciendo: enséñame, háblame, quiero aprender de ti. Aquel que corría, aquel que se hacía daño, aquel que asustaba a muchos, ahora está sentado a los pies de Jesús y diciéndole: enséñame, quiero aprender más de ti. Y rogándole: quiero ir contigo. Permíteme ir contigo. Dice la Biblia que Jesús no se lo permitió. No es que Jesús lo estuviera rechazando. Jesús tenía otros planes. Jesús le dice: regresa a tu casa y cuéntales a los de tu casa. ¿Qué cosa, hermano? Cuán grandes cosas. Hermano, ¿qué sucedió con ese hombre endemoniado? ¿Qué sucedió con ese hombre que para muchos era un caso perdido? La obra maravillosa de Dios se manifestó en él. Regresa a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esas grandes cosas que el Señor hizo en el pasado, ¿ya no las sigue haciendo, hermanos? Usted y yo somos la muestra de que sí. Hermanos, hace unos días, antes de salir de Navolato aquí a Hermosillo, tuve una reunión, hermanos, con un joven. Oren por él, hermanos. Se llama Marcos Quevedo. Él es ayudante de un hermano que asiste a la iglesia, que es carpintero. El hermano carpintero se retiró de la iglesia y está volviendo. Y Marcos es el chalán, es el ayudante de la carpintería. Y en las conversaciones en el trabajo, platicaban sobre la iglesia y cosas así.
Y Marcos un miércoles se acordó que un día el hermano le había mencionado que los miércoles había servicio. Hermano, escúcheme. Marcos dice: pastor, teníamos un mundo de trabajo. Yo calculo, pastor, que íbamos a salir como a la 1, 2 de la mañana porque teníamos que entregar algunas cosas. Y yo le digo al hermano: oye, hermano, ¿y si vamos a la iglesia? Y el hermano le dice: ¿qué? ¿Y si vamos a la iglesia? Hermano, Marcos no quería ir a la iglesia. Marcos quería dejar de trabajar porque ya estaba bien cansado. Pero había mucha chamba. Y se acordó: el miércoles hay servicio. Y le dice: vamos a la iglesia. Pero si tú eres un demonio, a ti ni te gustan las cosas de Dios. ¿Y tú cómo sabes? Vamos a la iglesia. Y como vio que no lo convencía, este joven le dijo: mira, si no vamos a la iglesia, te voy a pegar. Y como el carpintero conoce quién era él, dijo: no, si me va a pegar, vámonos a alistar pues. Hermano, están sentados en la iglesia, allá en la última banca, y este joven le dice al carpintero: oye, pero no me van a poner de pie y no me van a decir que diga el nombre, ¿verdad? No, el pastor ni cuenta se va a dar que tú viniste. Hermano, eso lo dijo al terminar el primer himno. En cuanto termina el primer himno, joven, qué bueno que está aquí, ¿se puede poner de pie y nos dice su nombre? Y le dice: ¿qué te dije? No, pues sí se dio cuenta el pastor que viniste. Hermano, yo empiezo a predicar y yo veía que el joven volteaba con el carpintero cada rato. Hermano, el joven hizo una profesión de fe. Escuche, hermano, estaba yo parado frente a él. Me empezó a platicar a lo que él se dedicaba, hermanos. Y por primera vez en Sinaloa tuve miedo, hermanos. No puedo decirle todo lo que hace, pero usted ya se imaginará. Hermano, él llegó a la iglesia no porque quería ir, ahora está en los servicios, hermanos. Y empecé a darle un discipulado. Pero él llegó a la iglesia porque no quería trabajar. Hermano, pero Dios sigue haciendo grandes cosas. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue obrando. Aquí está un caso perdido, un hombre endemoniado, un hombre que no tenía remedio, pero el Señor hizo la obra. ¿Qué encontramos también, hermano? Mire versículo 38, 5:38. Dice la Biblia: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Como la gente como que voltea a decirle: pues ¿qué no sabes qué pasó? Y dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué dice el principio del 40, hermanos? Ahora, ¿y no estaba como para que se burlaran de él humanamente hablando? Sí, hermanos. ¿Qué dice Jesús? ¡Ay, la niña está dormida! No está muerta, la niña duerme. Ahora, hermano, es importante entender, literalmente la niña murió, hermanos. Literalmente la niña murió. Jesús usa la palabra dormir porque él pretendía levantarla, pero nadie lo sabía, solamente él. No es que le dio esa situación, hermano, de que el corazón deja de palpitar y por allá a las 500 vuelve a palpitar. No, hermano, literalmente la niña murió porque el texto lo dice. Pero ¿qué dice el versículo 39? Perdón, 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos los que se burlaron, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, ¿qué, hermanos? Y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué, hermanos? Porque una niña que literalmente estaba muerta, ahora se levantó. Hermanos, no había nada que hacer. Literalmente no había nada que hacer. Pero Jesús tiene la última palabra.
Usted no puede decir nunca, ya no hay nada que hacer, la situación es perdida, ya no hay más esperanza, ya no hay solución. Hermano, solo Dios sabe lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Una familia triste, desconsolada por la muerte de la niña, ahora en gran regocijo, hermanos, por ver el milagro. Miren Marcos 5:27. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿quién? La mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, hermano, una pregunta: ¿por qué le llegó por atrás, hermanos? ¿Por qué no fue de frente a Jesús y le dijo: vengo a que me ayudes? ¿Por qué por atrás, hermano? ¿Cómo? ¿No la dejaban acercarse? ¿Se sentía indigna? Hermano, yo creo que la razón por la que llegó por atrás es porque ella se sentía peor que cucaracha. O sea, ¿cómo pararse delante de él, darle la cara de frente? Hermano, si se han burlado, quién sabe cuántas cosas ha pasado. Acuérdese que su esposo la dejó. Acuérdese que le ha ido mal, hermanos, en un sentido humano. Pero ella dijo: si yo le llego por atrás y si tan solamente yo toco su manto, voy a sanar. Hermano, y se levantó. A lo mejor tenía semanas, meses sin bañarse. A lo mejor olía, hermano, a muerta en vida ya. Pero se levantó, se dio no una manita de gato, se echó una zarpa de tigre, hermano. Y se medio alistó, se medio arregló y fue con debilidad, con cansancio, hermano, nerviosa de todo lo que pudiera pasar. Pero logró llegar hasta él, hermano. Lo tocó. ¿Y qué dice el texto, hermano? Que sintió alivio. Y después Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y otro pasaje dice que Pedro le dice al Señor: ay, Señor, estás viendo que la gente te aprieta y tú preguntas que si quién te tocó. Y Jesús dice: no, es que poder salió de mí. Y la mujer, toda nerviosa, pensando que a lo mejor Jesús también la va a humillar como muchos la habían humillado. Jesús le dice: a ver, mujer, cálmate, tranquila. ¿Qué pasó? Y la mujer le contó toda su historia, hermanos. Y con voz muy tierna Jesús le debió haber dicho: mujer, no tengas miedo. Mira, tu fe, mujer, ha sido la clave para que tú seas sanada. Ve en paz y queda sana de aquello que te azotaba, de aquello que te atormentaba. Hermano, la mujer regresó, hermano, brincando posiblemente, emocionada. Aquella mujer, hermano, que con tanta tristeza su cara estaba deprimida, amargada. Ahora no le cabe la sonrisa en la cara, hermanos. Contentísima. ¿Por qué? Porque el Señor hizo la obra, hermanos. Hermanos, lo que parece un caso perdido es una oportunidad para ver el poder de Dios. Pero miren, en tercer lugar, hermano, el modelo o el proceso que aquí el pasaje nos muestra para que se diera un milagro. Mire, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6.
Cuando vio, aquí estamos hablando del Gadareno, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo, hermanos? Corrió y se arrodilló ante él. Hermano, corrió y se arrodilló ante él. Hermano, ¿por qué corrió? Porque creía, este hombre que es Dios, Él puede hacer algo, Él me puede ayudar. Él no va ahí. ¿Voy? No, no voy. ¿O sí voy? No, hermano, corrió lo más rápido que pudo y no se tropezó. A propósito, al estar parado frente a él, dice la Biblia, se arrodilló. Hermano, el día de hoy no es común que alguien llegue y se arrodille ante alguien. Pero en aquel tiempo, hermano, la idea es, se arrodillaban como un acto de reverencia, como un acto de humillación ante alguien grande, alguien especial. Este hombre no se está arrodillando, no se está postrando delante de cualquiera. Se está postrando delante de quién? Del que un día dijo, sea la luz. Y fue la luz, delante de aquel que un día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hermano, ¿qué es lo que vemos? Se humilló ante Cristo. Mire versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le rogaba mucho. Hermano, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, hermano, no dice aquí que se postró por la circunstancia, pero bien podemos decir que en su corazón, hermano, la mujer se estaba humillando. Hermano, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primer parte del proceso? Hermano, el Gadareno, Jairo, la mujer con flujo de sangre, ¿qué hicieron? Se humillaron, hermano, se humillaron delante de Cristo. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios allá en Pedro? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, la idea de humillaos bajo la poderosa mano de Dios no es una sugerencia. El que quiera humillarse, si tiene ganas de humillarse. No, hermano, el cristiano debemos vivir constantemente humillados, hermanos, delante de aquel que nos tiene con vida. Hermano, ¿qué hicieron los tres personajes? ¿Qué hizo el Gadareno? ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Se humillaron delante de su Creador, delante de aquel que podía hacer algo. Hermano, ¿en qué posición nos mantenemos delante de Dios? Podemos caminar con orgullo, hermano, arrogantes, soberbios, o podemos vivir, hermano, humillados delante de aquel que nos tiene con vida. Hermano, ¿qué fue la otra cosa que pasó? Mire, no dudamos del Gadareno, no dudamos de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No escuches lo que te acaba de decir este hombre, no tengas miedo, solamente te pido que creas. ¿Qué dijo la mujer de flujo de sangre? Si tan solo toco el manto. La mujer no dijo, lo voy a tocar a ver qué pasa. No, la mujer dijo, si toco el manto, voy a sanar. Voy a sanar. Hermano, el Gadareno se postra, se humilla. Y aunque textualmente la Biblia no lo dice, hermano, pero su corazón estaba lleno de fe. Hermano, ¿cuál es el proceso que la Biblia nos dice? Se humillaron y
le creyeron a Cristo, hermano. Le creyeron a Cristo. Hermano, la situación puede estar bien difícil. El problema puede estar muy fuerte. La situación puede estar perdida. Pero ¿se acuerda que dice el libro de Hebreos, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Se acuerda el caso de Abraham, hermanos? ¿Por qué sacrificó a Isaac? ¿Por qué estaba dispuesto a sacrificar a Isaac? Hebreos nos dice, porque estaba convencido que Dios es capaz de levantarlo de entre los muertos. Abraham creía, Dios me dijo que en Isaac tendría una gran descendencia, y aunque me esté pidiendo que lo sacrifique, pues yo no sé por qué lo está haciendo, pero si Él me pide que lo sacrifique, yo creo que Él lo puede levantar. Y por eso estaba dispuesto, sin titubear, a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque estaba convencido que Dios podía levantarlo. Hermano, se humillaron delante de Cristo. Se humillaron delante de Cristo. Le creyeron a Cristo. Hermano, el gadareno le creyó, la mujer de flujo de sangre, Jairo creyó. Hermano, yo creo que si él no cree, si Jairo no cree, hermano, la niña no se levanta. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, crea que le hay. Ahora, hermano, ¿cuál es la enseñanza que eso nos deja para reflexionar en nuestro corazón? Hebreos 13:8, no lo tiene que buscar, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermano, el modelo que nos enseña el pasaje, acercarse a Cristo, humillarse ante Cristo y creerle a Cristo, es lo que constantemente usted y yo debiéramos estar practicando. Hermano, no importa la situación, debo acercarme a Cristo constantemente. Debo vivir humillado delante de Él. Y debo vivir creyendo, hermanos, que Dios puede obrar. Así como aquel leproso dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El leproso no estaba exigiendo. El leproso estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. El leproso estaba convencido: el Señor puede, pero Señor, si tú quieres. Y el Señor obró. Termino recordando las palabras del versículo 36, hermano. Vaya ahí conmigo, por favor. Marcos 5:36. Léalo conmigo, por favor, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, no temas, cree solamente. Hermano, ¿cuál es la idea de las palabras no temas? No temas. Yo creo que la mejor manera de entender lo que esas palabras significan es volteando la tortilla y viendo lo contrario. Hermano, al decirle no temas es como decir: ten confianza, no pasará nada que te hará daño, no hay de qué espantarse. En el caso de Jairo es como decir: mira, no tengas temor, vamos a llegar a casa. Yo sé lo que te han dicho, yo sé que te han dicho de que tu hija murió, pero mira, no hay de qué temer. No te espantes, todo está bajo control. Le dice: no temas, como diciéndole: ten confianza, ánimo, todo estará bien. Y después le dice: cree solamente. Hermano, ¿qué implica la palabra creer? ¿Qué implica? Confiar, ¿sí? El sábado bien tempranito, hermanos, a las 6 de la mañana, suena mi teléfono. Era una persona
que necesitaba ser escuchada porque su hermana está muy grave. Y yo le decía, entre las muchas cosas que platicábamos, le decía yo a esta persona: mire hermana, no me vaya a acusar de falta de fe, pero ¿usted ya está lista para soltar a su hermana? Su hermana tiene un cáncer, una situación muy complicada. Y yo le digo: ¿usted está lista para soltar a su hermana? No es que sea falta de fe, le digo, pero es consciente que un día todos nos vamos a morir. Y la hermana se queda: pastor, yo no había pensado, ya no había considerado eso, que se puede morir. En mi mente está que se va a sanar. No, Dios puede hacerlo, no me malentienda. Dios puede hacerlo. Pero ¿y si Dios no quiere? No es que Dios no pueda. Porque cuando se muere el vecino de por allá, que ni lo saludamos, pues es que ya le tocaba, ya era el tiempo de Dios. Pero cuando nos toca muy cerquita, como que ahí no es tan sencillo decir: Dios está en control. Hermano, ¿sabe qué implica creer? Aceptar su voluntad, hermano, aunque no sea lo que yo quiera. Porque cuando oramos, Dios no siempre dice que sí, hermanos. A veces su respuesta es no. ¿O a poco usted siempre Dios le dice que sí? No, hermano, muchas veces Dios dice que no. Creer implica aceptar su voluntad. Creer implica, obviamente, vivir siempre con esperanza. Creer implica tener en mente que Dios puede obrar. Creer implica tener contentamiento, aun cuando Dios no haga lo que queremos que haga. Creer implica, hermano, que Dios será glorificado con cualquier cosa que suceda, porque todo Él lo hace para su gloria. Aun cuando tengamos que llorar, aun cuando nuestro corazón se quebranta. Ahora, ¿qué implica la palabra solamente? Porque el Señor le dijo: no temas, como diciendo: ten confianza, no temas, cree solamente. ¿Sabe qué significa cree solamente? Hermano, no dar lugar a las dudas, no dar lugar a mis planes. Significa vivir, hermano, totalmente esperanzados en lo que Él ha dicho, hermanos, en lo que Él ha dicho. Hermano, ¿qué situaciones estamos pasando en estos últimos días? Yo no sé cuál es su situación, hermano, pero sí quiero recordarle lo que la Biblia dice: no temas, cree solamente. Hermano, Dios tiene la última palabra. El Señor tiene la última palabra. Él puede cambiar las circunstancias. Y si en el plan de Él las circunstancias no cambian, recuerde que un hombre que pasó por muchos quebrantos, por inspiración divina, escribió: Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, el cual nos ayuda en todas nuestras tribulaciones. No importa cuál sea, no importa la situación, Él nos quiere ayudar. Hermanos, no tema, solamente hay que creer. Señor, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por la bendición especial que en este momento tenemos de considerar brevemente estas historias que usted las ha dejado en su palabra para mostrarnos cómo nuestro Salvador mostró su autoridad, su poder. Y Señor, usted puede seguir obrando, usted quiere seguir obrando. Por favor, ayúdenos. Por favor, denos de su gracia y ayúdenos, Señor, a vivir sin temor, no evadiendo la realidad, pero teniendo la confianza de que usted tiene la última palabra, de que usted puede obrar y que solamente a nosotros se nos demanda vivir creyendo.
Gracias por las situaciones bien difíciles que vivimos, porque aunque a veces lloramos y nos entristecemos, usted quiere ser glorificado en todo. Padre, ayude a cada hermano aquí presente. Denos de su gracia. Pastor Josué.